En la fiesta del 65 cumpleaños de mi suegra, mi cuñada me dio una bofetada que me hizo caer al suelo. Toda la familia se arremolinó para reírse, diciéndome: «A ver si llamas a tu padrecito para que te salve». Inmediatamente llamé a mi padre, un gángster retirado. Aquel día era la celebración de los 65 años de mi suegra, la señora Luisa. La fiesta se organizaba en el Centro de Eventos El Sol, un lugar lujoso en una nueva zona urbana con un gran salón, lámparas de araña resplandecientes y un escenario cubierto de flores frescas. Desde primera hora de la mañana ya estaba allí para supervisar cada mesa, verificar el menú, la lista de invitados y los pagos finales. Cualquiera que mirara desde fuera pensaría que el hermano mayor, Ricardo, y mi cuñada, Margarida, eran quienes lo organizaban todo, y que yo solo estaba allí para ayudar. Pero solo yo sabía que la mayor parte del depósito, la decoración, el vino y los gastos imprevistos de última hora los había transferido yo discretamente. Durante toda la semana anterior, Margarida no paraba de decir a los parientes que ella y su marido habían gastado una fortuna para que su madre pudiera sentirse orgullosa. Lo oía, pero no discutía. Solo deseaba que la fiesta transcurriera en paz. Nunca me ha gustado atribuirme el mérito, y menos aún quería que unas cuantas fanfarronadas arruinaran la alegría de mi suegra. Sin embargo, justo antes de recibir a los invitados, al pasar por la zona de los regalos, vi la caja de madera que mis padres habían enviado, tirada en un rincón del almacén, junto a cajas de cartón vacías y bolsas de basura. Reconocí la caja al instante. Mi padre había tardado casi un mes en tallar a mano una pequeña estatuilla de madera. Representaba a una madre sentada en el porche de su casa, con brotes jóvenes detrás. Dijo que el regalo no valía mucho dinero, pero era un gesto de corazón de un padre hacia sus consuegros. Y ahora, ese regalo estaba abandonado en un rincón oscuro, como si no mereciera la pena ser visto. Me agaché, recogí la caja, le quité una fina capa de polvo y me giré para preguntarle a Margarida, que estaba cerca: «Margarida, ¿por qué está el regalo de mis padres guardado aquí?» Ella echó un vistazo a la caja, con los labios curvados en un gesto de desprecio. «Cosas de mecánicos. Huele a aceite y grasa. Ponerlo en la mesa principal arruinaría la elegancia». Su voz no era baja, lo suficientemente alta para que los parientes cercanos lo oyeran. Se giraron para mirarme. Algunos sonrieron disimuladamente, otros fingieron estar ocupados, pero sus ojos claramente esperaban ver mi reacción. Traté de contener mi ira, coloqué la caja en la mesa y dije: «Este es un regalo que mi padre hizo con sus propias manos. Si no te gusta, no deberías tirarlo al almacén así». Margarida se cruzó de brazos, su tono cada vez más mordaz. «¿He dicho algo malo? Tu familia no tiene dinero para andar con regalos caros, pobres y además pretenciosos». Enfatizó las últimas palabras con fuerza. Sentí que la sangre me subía a la cara, pero me recordé que hoy era un día feliz para mi suegra. Solo le pedí que se disculpara con mis padres. Pero de repente, Margarida me arrebató la caja de las manos y la tiró con fuerza al suelo. La tapa se abrió, y la estatuilla de madera cayó, golpeó la pata de una mesa y se rompió en una esquina. El sonido seco de la madera al romperse resonó en el salón, dejándome paralizada. En ese instante, dejé de oír la música de prueba del escenario o las voces de la gente moviendo sillas. Ante mis ojos solo estaba el regalo en el que mi padre había trabajado durante tantas noches, ahora roto a los pies de alguien que nunca había sabido respetar el esfuerzo de los demás. Me agaché para recoger la estatuilla. Mi voz temblaba, pero era firme. «Puedes despreciarme a mí, pero no tienes derecho a insultar a mis padres». Margarida, lejos de arrepentirse, empezó a gritar que yo estaba montando una escena a propósito para arruinar la fiesta de su madre. No pude contenerme más, y dije claramente delante de todos: «Si quisiera arruinarla, no habría pagado casi toda esta fiesta». Al oír eso, la expresión de Margarida cambió al instante. Sabía que si seguía hablando, se descubriría que ella y su marido no podían permitirse pagar la fiesta delante de toda la familia. Así que, en lugar de retroceder, me acusó de querer robarle el mérito, de usar el dinero para presumir ante todos. La señora Luisa, atraída por el alboroto, se acercó. Pensé que al menos mi suegra preguntaría qué había pasado, pero en cuanto vio la estatuilla rota, me gritó: «¿No puedes dejar a tu madre en paz ni en su día feliz?». Antes de que pudiera explicarme, Margarida se aferró a ella, llorando y diciendo que yo estaba celosa, que había inventado toda la historia para humillarlos delante de los invitados.
Ricardo también se unió, diciendo que por haber contribuido con un poco de dinero, ya me creía la dueña de la familia. Algunos parientes se rieron, alguien incluso comentó: ¿quién podría vivir con una nuera que cuenta cada céntimo? Me giré para mirar a mi marido, Alejandro. Estaba allí mismo, con el rostro tenso. Esperé a que diera un paso al frente, a que dijera una sola frase defendiéndome. Pero Alejandro solo me tomó suavemente de la muñeca, me tiró hacia atrás y susurró: cariño, aguanta un poco. Hoy es el día de mamá, no hagas de esto un problema mayor. Al oír eso, un frío glacial recorrió mi interior. Lo que él llamaba un problema menor era que mis padres habían sido insultados, su regalo destrozado y que toda la familia me había acorralado en medio del salón sin darme derecho a hablar. Viendo que Alejandro seguía en silencio, Margarida se envalentonó aún más. Me señaló directamente a la cara y siseó: ¿crees que tienes a alguien que te respalde? A ver si llamas a tu padrecito para que te salve. Apreté la estatuilla en mi mano, la miré y dije: no insultes a mi padre. Pero antes de que terminara la advertencia, Margarida levantó la mano y me dio una fuerte bofetada. El golpe fue tan inesperado que me tambaleé. Choqué contra una silla y caí estrepitosamente al suelo de mármol. Mi rodilla golpeó con fuerza el suelo y el labio se me partió al instante. Lo más doloroso no fue la bofetada, sino las risas que estallaron a mi alrededor. Alguien dijo: su padre es solo un viejo mecánico de pueblo. ¿Qué podría hacer si viniera? Otro se rió y me dijo que dejara de fingir. Levanté la vista hacia Alejandro, pero él seguía paralizado, con el rostro pálido, sin atreverse a moverse. En ese momento, comprendí que mi paciencia había llegado a su límite. Saqué mi teléfono y marqué el número guardado como papá. En cuanto contestaron, solo dije una frase: papá, me han pegado. Estoy en el sol. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado, y luego la voz de mi padre sonó, grave y fría, completamente diferente a la del afable mecánico que todos conocían. Levántate. No dejes que nadie te toque más. Voy para allá. Me limpié la sangre del labio, me apoyé para levantarme y miré directamente a Margarida. Ella todavía sonreía, sin saber que el hombre al que acababa de insultar tenía un nombre que una vez hizo temblar a muchos en el hampa: Ramón la Cicatriz. Y nadie en la familia de mi marido sabía que ese hombre había colgado los guantes hacía más de 20 años. Pero si su hija era acorralada, él aparecería sin dudarlo, de pie en medio del salón de banquetes, con el teléfono en una mano y la estatuilla de madera rota en la otra. De repente recordé las palabras de mi padre antes de mi boda: el pasado de tu padre no es algo que debas usar para asustar a la gente. Vive con decencia, y quienes te quieran de verdad no necesitarán saber quién tienes detrás. Durante 5 años había seguido su consejo al pie de la letra. Nunca le conté a la familia de mi marido que mi padre había sido una figura respetada en el hampa, y nunca usé su antiguo nombre para obtener ventaja. Pero quizás fue precisamente ese silencio lo que les hizo pensar que yo no tenía respaldo, que podían pisotearme hasta el extremo sabiendo que solo agacharía la cabeza. Conocí a Alejandro en un curso de formación en contabilidad para empresas de transporte. En aquel entonces yo era jefa de contabilidad en una empresa privada, y él se encargaba del almacén del negocio familiar. Alejandro no era el más destacado de la clase, ni el más elocuente, pero siempre llegaba temprano, se sentaba al fondo y ayudaba discretamente a todos a revisar sus documentos. Una vez, por descuido, dejé mi bolso con el portátil y documentos importantes en el aula. Fue Alejandro quien esperó casi 1 hora para devolvérmelo en persona. Le pregunté por qué no se lo había dejado al guardia de seguridad y se había ido. Él solo sonrió amablemente. Son cosas importantes. No me fiaba de dejarlas con cualquiera. El dinero se puede recuperar, pero perder documentos del trabajo te habría causado muchos problemas. Una frase muy simple, pero que me causó una buena impresión. Desde pequeña, mi padre siempre me enseñó que para conocer a una persona no hay que escuchar lo que dice cuando está contenta, sino observar cómo actúa cuando nadie le exige ser amable. Salimos durante casi 1 año antes de empezar una relación formal. Alejandro era sencillo. No presumía de que su familia tuviera una casa grande o un negocio propio. Los días que yo hacía horas extras, a menudo me traía una fiambrera con comida caliente y esperaba abajo en el vestíbulo. Cuando estaba agotada por el trabajo, no me decía palabras grandilocuentes. Solo: tú haz tu parte,
Si algo es demasiado pesado, dímelo. Fue esa amabilidad la que me hizo creer que había encontrado a un hombre cariñoso y responsable. El día que Alejandro fue a mi casa a conocer a mi familia, mi padre todavía llevaba su vieja ropa de trabajo, con las manos oliendo a aceite de motor porque acababa de reparar un motor. No intentó vestirse de forma elegante, ni habló de dinero o de sus antiguas conexiones. Solo preparó té. Le preguntó a Alejandro sobre su trabajo, cómo trataba a sus padres y sus planes para después de casarse. Cuando hubo que mover una máquina pesada en el patio al taller, Alejandro se arremangó inmediatamente para ayudar a mi padre sin mostrar ningún reparo por ensuciarse. Esa noche, mi padre me dijo: «Ese chico no juzga a nuestra familia por la ropa o la profesión. Si mantiene esa decencia, no me opondré». Pocos sabían que el hombre al que mi familia política llamaba el viejo mecánico de pueblo tuvo una época en la que muchos temblaban solo al oír su apodo, Ramón la Cicatriz. La larga cicatriz en la mejilla de mi padre era un vestigio de los años que vivió entre disputas, deudas y ajustes de cuentas sin retorno. Tuvo muchos seguidores, y su palabra era suficiente para que los más agresivos lo pensaran 2 veces. Pero mi padre nunca habló de esa etapa de su vida con orgullo. El punto de inflexión llegó cuando un joven amigo cercano murió en una pelea. Era muy joven, dejando atrás a una esposa y un hijo de menos de 2 años. Después del funeral, mi padre se sentó en silencio durante toda una noche y luego decidió disolver su grupo, poner fin a todas las disputas y usar el dinero ganado legalmente para abrir un pequeño taller mecánico. Le dijo a mi madre que si seguían viviendo del miedo de los demás, tarde o temprano su familia pagaría el precio. Desde que colgó los guantes, mi padre vivió una vida discreta y de principios. No ofrecía protección, no prestaba dinero con usura, no usaba a sus antiguos contactos para presionar a nadie. A los jóvenes que habían errado el camino y acudían a él, solo los aceptaba como aprendices si realmente querían empezar de nuevo. Por eso, cuando me iba a casar, me advirtió que no contara nada de su pasado. Quería que mi nueva familia me apreciara por cómo era yo, no por miedo a quien estaba detrás de mí. Al principio, la señora Luisa no se opuso al matrimonio. Sabía que yo tenía un trabajo estable, buenos ingresos, y era dueña de un pequeño apartamento que mis padres me habían ayudado a comprar antes de la boda. Pero en nuestras reuniones, a menudo decía, medio en broma, medio en serio, que yo tenía suerte de casarme con su hijo, porque mi familia solo tenía un taller mecánico normal. Yo solo sonreía, pensando que un poco de orgullo por parte de los mayores no era motivo para crear un conflicto. Quien mostró su desagrado desde el principio fue Margarida. Para entonces, llevaba 3 años como nuera mayor, gestionaba el dinero de mi suegra y tomaba casi todas las decisiones de la casa. Margarida estaba acostumbrada a que todos le consultaran, así que cuando supo que yo tenía estudios, un trabajo estable y que la señora Luisa me elogiaba por mi habilidad, inmediatamente me vio como una amenaza a su posición. En la superficie, sonreía y era amable, pero cada frase tenía una espina oculta. El día de la boda, Margarida me llevó a un lado y me dijo: «En esta casa, si te portas bien, nos llevaremos bien. Soy la nuera mayor, y todos los asuntos, grandes o pequeños, siempre los he organizado yo». Pensé que era solo un consejo de alguien con más experiencia, así que respondí amablemente que no tenía intención de competir. Realmente creía que si vivía en armonía, respetando a mi suegra y a mi cuñada, la familia poco a poco me consideraría una de ellos. Mi padre me llevó a casa de mi nueva familia el día de la boda. Antes de irse me tomó de la mano y me dijo: «No temas que su familia sea más rica que la nuestra. La riqueza o la pobreza no determinan si un hogar es feliz. Mientras vivan con afecto, no necesito que sepan quién fui». Asentí creyendo que Alejandro cumpliría su promesa de protegerme, creyendo que la sinceridad sería correspondida con sinceridad. No imaginaba que el hombre que una vez esperó 1 hora solo para devolverme un bolso, el día que su esposa fue abofeteada y cayó en medio de toda la familia, no tendría el valor de dar un solo paso adelante. Y aquellos a quienes había intentado considerar mi familia, por no conocer el pasado de mi padre, se habían arrogado el derecho de insultarlo, pisotearme y reírse del dolor de una mujer en el suelo. Después de la boda, Alejandro y yo nos mudamos a la casa de 3 pisos de mi suegra. En ese momento, la familia de su hermano mayor, Ricardo y Margarida, ya vivían allí. Alejandro dijo que vivir juntos nos ahorraría dinero y sería conveniente para cuidar a su madre en su vejez. Pensé que en una familia numerosa habría roces, pero que si todos sabían ceder,
todo saldría bien. Con esa idea, desde el principio, siempre tomé la iniciativa de encargarme de las tareas más difíciles. Margarida, como nuera mayor, se atribuyó el derecho de organizar todo en la casa. La primera semana dividió las tareas muy claramente. Dijo que ella tenía que ocuparse de las relaciones sociales, los aniversarios y los asuntos familiares, por lo que no podía preocuparse por nimiedades como ir al mercado, cocinar o limpiar. Me asignó casi todas esas tareas y luego sonrió. Acabas de llegar, esfuérzate un poco para que mamá se acostumbre a ti. Yo también pasé por lo mismo. Le creí, así que cada mañana me levantaba a las 5, iba al mercado y preparaba el desayuno para toda la familia antes de ir a la oficina. Por la noche, aunque a menudo tenía que quedarme hasta tarde haciendo informes, intentaba volver para cocinar porque mi suegra decía que no le gustaba la comida para llevar. Margarida solía sentarse en el salón mirando su teléfono, y al verme ajetreada, solo decía unas pocas palabras superficiales, como si esas tareas fueran inherentemente mías. Muchas veces Alejandro intentó ayudarme, pero en cuanto Margarida decía que un hombre en la cocina perdía su prestigio, él se retiraba en silencio. La tienda de materiales de construcción de la familia era gestionada por Ricardo, pero la contabilidad siempre era un desastre. Sabiendo que yo era contable, la señora Luisa me pidió que la revisara durante unos días. Esos pocos días se convirtieron en meses. Todas las noches, después de cenar, tenía que sentarme a sumar facturas, cotejar ingresos y encontrar discrepancias inexplicables. No recibía ni un céntimo por ello, pero si me retrasaba, Margarida solía decir: «Somos familia y aún así hay que recordártelo constantemente». Al principio, todavía pensaba que solo eran diferencias en el estilo de vida. Me decía a mí misma que tenía salud, un trabajo estable, y si podía ayudar a la familia, debía hacerlo. Pero cuanto más cedía, más me daba cuenta de que Margarida no veía mi ayuda como un gesto de afecto. Lo consideraba una obligación, incluso algo que tenía derecho a exigir. El primer conflicto que realmente me hirió ocurrió con una pulsera de oro que mi madre me regaló el día de la boda. No era una joya excesivamente cara, pero era un recuerdo que mi madre había ahorrado durante años para comprarle a su hija. Una mañana, al abrir mi joyero, descubrí que la pulsera había desaparecido. Después de mucho preguntar, Margarida admitió con indiferencia que la había tomado prestada para ir a una reunión con clientes, para que combinara con su vestido. Le pedí amablemente que me la devolviera, ya que no me había consultado. Margarida me miró como si hubiera dicho algo ridículo. ¿Qué importa quién use las cosas de la casa? Eres la nuera y te aferras a cada pequeña cosa. ¿Cómo vamos a vivir juntas así? Le expliqué que era un regalo de mi madre, pero aún así no me la devolvió. Incluso le contó la historia a la señora Luisa, diciendo que yo era tacaña con mi cuñada por una simple pulsera. La señora Luisa, sin preguntar los detalles, me regañó por hacer un escándalo. Dijo que no era gran cosa que las hermanas se prestaran algo. Si te comportas así, la gente se reirá de nosotros. Me giré hacia Alejandro, esperando que dijera algo, pero él solo me aconsejó que esperara a que Margarida terminara de usarla y luego la recuperara. Finalmente, la pulsera volvió a mis manos más de 3 meses después. El cierre estaba suelto y la superficie llena de arañazos. Margarida no se disculpó, simplemente arrojó una pequeña bolsa sobre la mesa y dijo: «Ahí tienes. La próxima vez no te pediré nada prestado». Lo mismo ocurrió con otros regalos. Una vez, mis padres enviaron varias cajas de fruta y un juego de cuchillos de cocina que mi padre había forjado él mismo. Margarida repartió casi toda la fruta entre los parientes de mi marido, diciendo que eran regalos que la señora Luisa había comprado para ellos. El juego de cuchillos más bonito también se lo regaló a un conocido sin preguntarme. Cuando me enteré, me sentí tan triste que no podía hablar, pero no me atreví a contárselo a mis padres. Temía que pensaran que su hija no era respetada en su nuevo hogar. Solo le dije en privado a Alejandro que sentía que en esa casa ni siquiera tenía derecho a decidir sobre un regalo enviado por mis propios padres. Alejandro me abrazó y susurró: «Sé que estás en desventaja, pero Margarida siempre ha sido así. Aguanta un poco por la paz de la casa, hablaré con ella más tarde». Esa promesa de hablaré con ella se repitió muchas veces, pero nunca lo vi sentarse a hablar claramente con su cuñada. Desde las tareas del hogar y las pertenencias, Margarida pasó a los asuntos de dinero.
El primer mes me pidió que adelantara el dinero de la electricidad porque la tienda aún no había cobrado sus deudas. Al mes siguiente fue el agua, luego las medicinas de la señora Luisa y la matrícula de su hijo. Cada vez prometía devolvérmelo a fin de mes, pero cuando llegaba la fecha decía que la tienda estaba pasando por dificultades y que en familia no se debía hablar tanto de dinero. Una vez le pregunté amablemente por la matrícula que había adelantado hacía 3 meses. La cara de Margarida se ensombreció de inmediato. Durante la cena dijo en voz alta: «Ganas bien y te quejas por ayudar un poco a tu sobrino. ¿O es que no lo consideras de la familia?». La señora Luisa, al oírlo, me regañó por ser mezquina. Ricardo, sentado a su lado, no dijo nada, como si la matrícula de su hijo fuera mi responsabilidad. Poco a poco, además de trabajar, me encargaba de las comidas, la contabilidad y pagaba la mayor parte de los gastos de la casa. Sin embargo, delante de los parientes, Margarida seguía diciendo que nosotros vivíamos de gorra en casa de su madre, que la familia nos acogía y no lo agradecíamos. Cada vez que lo oía, sentía un nudo en la garganta, pero me obligaba a ignorarlo para no poner a Alejandro en una situación difícil. Más tarde comprendí que mi mayor debilidad no era ser pobre o estar sola. Mi debilidad era mi pánico a que hubiera conflictos familiares. Margarida se dio cuenta de eso muy pronto. Sabía que con solo mencionar las palabras «somos familia», con solo decir que yo ponía a Alejandro en una situación incómoda o entristecía a mi suegra, yo volvería a apretar los dientes y aceptar la desventaja. Poco a poco, convirtió mi amabilidad en una soga que me ataba con fuerza. Y yo, por querer mantener un hogar en paz, no me di cuenta de que la paciencia sin límites solo hace que la gente abusiva crea que tiene derecho a dar un paso más. Mi paciencia no trajo la paz a la casa como yo esperaba. Al contrario, hizo que Ricardo y Margarida creyeran que, con suficiente presión, yo volvería a asumir voluntariamente una parte de la responsabilidad que no me correspondía. La situación se desbordó por completo unos 2 años después de mi llegada, cuando la tienda de materiales de Ricardo empezó a endeudarse, aunque la familia intentaba ocultarlo tras una fachada de prosperidad. Por fuera, Ricardo seguía cambiando de coche, vistiendo ropa cara y llevando a sus socios a cenar a lugares lujosos. Le encantaba presumir ante los parientes de contratos millonarios, como si el negocio fuera mejor que nunca. Pero como yo era quien revisaba la contabilidad, sabía que esas palabras eran solo una fina capa de pintura sobre una pared agrietada. Los pagos a muchos proveedores se retrasaban, las deudas se acumulaban y las retiradas de efectivo no tenían justificantes claros. Una vez le pregunté a Ricardo sobre unas facturas duplicadas y unas transferencias a su cuenta personal. Inmediatamente me arrebató el libro de contabilidad, molesto. «Solo te pedí que revisaras las sumas y restas. No te creas que por ser contable tienes derecho a husmear en mis asuntos». Margarida, a su lado, añadió con frialdad que en los negocios había gastos que no convenía registrar. Si yo no entendía, no debía meterme. Desde ese día ya no me mostraron toda la contabilidad, pero siguieron pidiéndome que adelantara dinero cada vez que la tienda tenía problemas de liquidez. Una noche, cerca de las 11, Margarida apareció de repente en mi habitación con su hijo, con los ojos rojos y el pelo revuelto, completamente diferente a su habitual arrogancia. En cuanto se sentó, rompió a llorar, diciendo que un socio había estafado a Ricardo, que un gran pedido estaba retenido y que si no conseguían 800.000 euros en 3 días, la tienda sería demandada y toda la familia podría perder su sustento. La escuché sin responder de inmediato y le pedí los documentos que probaran la existencia de ese pedido. Margarida me tomó de la mano, con la voz entrecortada. «¿Somos familia y todavía necesitas ver papeles? Si a Ricardo le pasa algo, mamá no lo soportará. Tienes ahorros y un apartamento propio. Ayúdanos a superar esto». Justo en ese momento, la señora Luisa también entró. Claramente, ambas habían planeado convencerme juntas. Mi suegra se sentó a mi lado, con un tono suave pero pesado. «Si tienes un apartamento que no usas, hipotécalo temporalmente para ayudar a tu hermano. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando un hermano está en problemas. Cuando se recuperen, te devolverán el dinero con intereses». Miré a Alejandro, que permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de decir que Ricardo le había ayudado a conseguir un trabajo. Ahora que la familia estaba en apuros, debíamos devolver el favor. No quise ser insensible, así que acepté prestarles 500.000 euros de mis ahorros personales. Pero me negué rotundamente a hipotecar el apartamento.
porque era un bien que mis padres habían ahorrado toda su vida para ayudarme a comprar antes de casarme. Dije claramente, este dinero puedo prestarlo, pero la casa es el último recurso que mis padres me dejaron, no voy a arriesgarla. En cuanto Margarida lo oyó, dejó de llorar, retiró la mano, su rostro se volvió frío y soltó una frase. Resulta que cuando la familia de tu marido está en problemas, solo piensas en tu propio plan de escape. Los días siguientes, fue por toda la familia diciendo que yo tenía bienes, pero me negaba a ayudar a mi cuñado, lo que provocó que muchos me llamaran para recriminarme mi egoísmo. De los 500.000 euros que transferí, nadie mencionó cuándo los devolverían. Aproximadamente una semana después, Margarida me entregó un grueso expediente, diciendo que el banco necesitaba verificar los ingresos de los miembros de la familia para considerar un préstamo comercial. Me dijo que solo tenía que firmar en la sección de certificación contable, que no tenía nada que ver con mi apartamento ni con mis bienes personales. Como estoy acostumbrada a trabajar con documentos, no firmé de inmediato y me senté a leer cada página. Las primeras páginas eran estados de ingresos y una solicitud de préstamo normal, pero casi al final, noté un anexo que estaba fotocopiado con menos claridad, y los números de página no eran consecutivos. Al examinarlo detenidamente bajo la luz, vi una cláusula que decía que la persona que firmaba la certificación aceptaba garantizar la totalidad de la deuda con sus bienes personales legales, y debajo había un espacio para rellenar la información de mi apartamento. Dejé el expediente sobre la mesa y pregunté directamente, dijiste que esto era solo una certificación de ingresos, ¿qué es este anexo de garantía? Margarida se sobresaltó un poco y me arrebató el expediente de las manos. Me espetó, el banco usa un formulario estándar. Si quieres firmar, firma. Si no, déjalo. ¿Cómo vamos a vivir juntos si siempre sospechamos los unos de los otros como si fuéramos ladrones? Su reacción exagerada me hizo sospechar aún más. Antes de que me quitara el expediente, logré tomar fotos de algunas páginas importantes con mi teléfono. Al día siguiente, le envié las fotos a una colega con experiencia en créditos para que las revisara. Menos de media hora después, me llamó para advertirme que no se trataba de un préstamo de 800.000 euros, como decía Margarida, sino de un expediente de garantía por una deuda de casi 3 millones de euros. Si yo firmaba, en cuanto la tienda no pudiera pagar, el banco podría exigirme que saldara la deuda con todos mis bienes personales. Lo que más me heló la sangre fue la página de declaración de bienes adjunta. Incluía una copia de la escritura de mi apartamento, con el número de registro, la superficie y la fecha de emisión. Nunca le había dado esos documentos a Ricardo ni a Margarida. El original siempre estaba guardado bajo llave en un cajón de mi dormitorio, y solo Alejandro y yo sabíamos dónde estaba. Esa noche, puse las fotos del expediente delante de mi marido, y le pregunté si sabía de dónde habían salido. Alejandro bajó la cabeza durante mucho tiempo antes de confesar que unas semanas antes, Ricardo le había pedido una copia de la escritura de la casa para estudiar opciones de préstamo. Pensando que su hermano solo quería echar un vistazo, Alejandro había abierto el cajón y había hecho una fotocopia sin decírmelo. Miré al hombre que tenía delante, sintiendo una decepción aún mayor que la ira. Le pregunté, ¿entiendes que ese es mi bien personal? ¿Le das los documentos de tu esposa a otra persona sin siquiera preguntar? Alejandro, nervioso, explicó. Solo quería ayudar a mi hermano. No pensé que lo incluirían en un expediente de garantía. Pero esa misma frase me demostró que estaba dispuesto a poner los intereses de su familia por encima de los límites mínimos de su esposa. A la mañana siguiente, cambié la cerradura del cajón, trasladé todos los documentos originales y papeles importantes a una caja de seguridad en mi oficina. Envié un comunicado al banco que tramitaba el expediente, afirmando que nunca había aceptado ser garante y exigiendo la anulación de cualquier documento con mi firma o información personal. También les dije directamente a Ricardo y Margarida que si continuaban usando mis documentos ilegalmente, recurriría a la justicia. Margarida no discutió como otras veces. Solo me miró durante un largo rato y sonrió débilmente. Si te pones tan seria, no te quejes luego si no te considero de la familia. Esa sonrisa me dio un escalofrío. Comprendí que había tocado el secreto que ella quería ocultar y al mismo tiempo me había convertido en el mayor obstáculo en su camino para conseguir dinero y salvar la tienda. A partir de ese día, Margarida ya no solo quería aprovecharse de mi paciencia,
Empezó a buscar la manera de convertirme en la culpable a los ojos de toda la familia, para que un día, si me echaban de casa o me obligaban a entregar mis bienes, nadie se pusiera de mi lado. Después de descubrir el expediente de garantía de casi 3 millones de euros, dejé de creer en las explicaciones de Ricardo y Margarida. Mantuve un comportamiento normal en casa, seguí yendo a trabajar y preguntando por mi suegra cuando estaba enferma, pero en secreto separé todos mis documentos, cuentas y bienes personales de los asuntos de la familia de mi marido. No quería montar un escándalo sin pruebas claras, y menos aún preocupar a mis padres con problemas que aún podía manejar por mi cuenta. Margarida se dio cuenta de que yo estaba en guardia y cambió de actitud muy rápidamente. Ya no me pedía dinero prestado directamente ni mencionaba el apartamento. Al contrario, se mostró más suave, a veces incluso compraba comida y me llamaba para que comiéramos juntas. Una vez, se disculpó por haberse exaltado con lo del expediente, diciendo que estaba agobiada por los problemas de la tienda y que no había pensado bien lo que decía. La escuché, pero no me lo creí. Una persona que había usado a escondidas los papeles de mi casa no podía volver a la normalidad con una simple disculpa. Aún así, mantuve una actitud cordial. Entendía que si dejaba que Margarida supiera que sospechaba, sería aún más cuidadosa para ocultar sus intenciones. Solo le dije: no quiero remover el pasado, pero a partir de ahora, cualquier documento o dinero que me involucre necesitará mi consentimiento explícito. Margarida sonrió y asintió rápidamente. Sí, lo entiendo. Cuanto más familia somos, más transparentes debemos ser. Fue esa frase la que me puso aún más en alerta. La persona que antes siempre usaba las palabras «somos familia» para eludir responsabilidades, de repente hablaba de transparencia. Unos 2 meses después, la señora Luisa anunció que quería celebrar sus 65 cumpleaños a lo grande. Dijo que se había pasado la vida trabajando duro para criar a sus hijos y que ahora que eran mayores, quería una fiesta decente para que los parientes vieran que su familia era afortunada. Margarida apoyó la idea de inmediato, incluso sugirió alquilar un gran salón, invitar a casi 200 personas y montar un escenario espectacular. Al oír la lista de gastos, me preocupé. La tienda de Ricardo seguía endeudada, Alejandro solo tenía un sueldo modesto y mi suegra no tenía grandes ingresos. Sugerí organizar algo más íntimo, solo con la familia, que sería más acogedor y económico, pero Margarida dijo enseguida que yo era una tacaña, y la señora Luisa se quejó con tristeza. «Solo cumplo esta edad una vez, ¿y mis hijos me escatiman hasta esto?» Alejandro me llevó aparte y me pidió en voz baja que ayudara a su madre esta vez. Dijo que después de las tensiones recientes, una fiesta alegre podría unir más a la familia. Miré la cara de cansancio de mi marido y finalmente acepté ayudar con una parte, pero exigí que todos los gastos tuvieran factura y que se estableciera un presupuesto claro. No imaginaba que esa concesión abriría la puerta a la mayor trampa de Margarida. Al principio, me presentó un presupuesto de unos 35.000 euros, que incluía el banquete, la decoración, el sonido y los regalos para los invitados. Lo revisé y, aunque el precio era alto, me pareció aceptable si el número de invitados era el de la lista. Transferí el depósito directamente a la cuenta del centro de eventos, sin pasar por las manos de Margarida, y guardé todos los recibos. Pero a medida que se acercaba la fecha, los gastos adicionales se multiplicaron. Margarida me llamaba constantemente para añadir mesas, cambiar el vino, mejorar el paquete de decoración, contratar a un camarógrafo y encargar regalos especiales para los parientes mayores. Cada vez que yo preguntaba, decía que mi suegra ya lo había aprobado y que recortar gastos la haría quedar mal. Alejandro seguía pidiéndome que hiciera un esfuerzo, que después de la fiesta ya se repartirían los gastos entre los hermanos. Empecé a notar algo extraño cuando el centro de eventos me envió una confirmación de deuda por un total de casi 90.000 euros. Además de los gastos que conocía, había costes por alquilar un salón adicional, pedir vinos de importación, y comprar regalos de lujo y un servicio especial para invitados de más de 10.000 euros. La persona que figuraba como responsable final del pago era yo. Llamé inmediatamente al gerente del centro. Me dijo que el expediente lo había enviado Margarida e incluía una fotocopia de mi DNI, un certificado de ingresos y una firma digital aceptando cubrir todos los costes si los organizadores no pagaban a tiempo. Afirmé que nunca había firmado un documento así. El gerente guardó silencio unos segundos
y luego me envió el contrato por correo electrónico para que lo revisara. La firma era tan parecida a la mía que, a simple vista, incluso a mí me costaría distinguirla, pero el trazo final era ligeramente más largo y el punto del nombre estaba desplazado. Llevo muchos años en contabilidad, así que entendí que era una firma copiada de un documento antiguo y pegada en el contrato. Lo más aterrador fue que la copia del DNI adjunta era la misma que yo había presentado para el expediente de garantía que descubrí antes. Llamé a Alejandro para que volviera y le pregunté directamente. Miró el contrato y se puso pálido. Confesó que unas semanas antes Margarida le había pedido una copia de mis documentos para hacer la lista de pagadores. Pensando que era un mero trámite del centro, se la había enviado sin preguntarme. Al oírlo, sentí una mezcla de rabia y decepción. Ya les diste una vez los papeles de mi casa, ahora les das mi DNI. ¿Cuándo vas a entender que los documentos de tu esposa no son algo que se pueda dar a cualquiera que los pida? Alejandro, cabizbajo, no paraba de decir que no sabía que Margarida falsificaría mi firma, pero yo ya no tenía paciencia para escuchar sus «no lo sabía». Le exigí que a partir de ese momento no proporcionara ninguna información mía a nadie, ni siquiera a la familia. También envié inmediatamente un comunicado al centro de eventos, informando de la falsificación de la firma y pidiendo que se detuvieran todos los gastos adicionales que no hubieran sido confirmados directamente por mí. Sin embargo, no cancelé la fiesta de inmediato. Sabía que si lo hacía, Margarida borraría las pruebas y me acusaría de arruinar el día feliz de su madre. Decidí mantener la parte de la fiesta que ya estaba pagada legalmente y en secreto seguí reuniendo pruebas. Guardé todos los correos electrónicos, extractos bancarios, el contrato falso, los mensajes entre Margarida y el personal del centro, e incluso una grabación de una llamada en la que ella afirmaba repetidamente que yo me haría cargo de todo. También descubrí que una cuenta desconocida le había transferido una comisión a Margarida justo después de firmarse el contrato ampliado. La cantidad no era grande, pero era suficiente para demostrar que tenía un acuerdo privado con alguien de la organización. Si la fiesta se celebraba sin problemas y yo pagaba los casi 90.000 euros, Margarida no solo mantendría su reputación ante la familia, sino que también se embolsaría una comisión sin haber gastado un céntimo. La noche antes de la fiesta, le pregunté directamente por última vez, ¿tienes algo que decirme sobre el contrato de la fiesta? Margarida, tan tranquila, se pintaba los labios frente al espejo, sonrió y dijo que todo estaba listo, que yo solo tenía que vestirme bien y asistir. Incluso me dio una palmadita en el hombro y susurró, «Mañana diviértete, lo del dinero lo hablamos después, no hagas que mamá se disguste». Miré esa sonrisa y sentí un frío glacial. Tenía pruebas suficientes para saber que me habían metido en una trampa de casi 90.000 euros. Pero aún no estaba segura de si el objetivo final de Margarida era solo el dinero, o si también quería obligarme a entregar el apartamento para cubrir la deuda después de la fiesta. Por eso decidí no hacer nada. Iría, observaría y esperaría a que ella misma se delatara. No imaginaba que a la mañana siguiente, antes de que pudiera presentar esas pruebas, Margarida rompería el regalo de mi padre, me abofetearía en medio del salón y lanzaría un desafío que llevaría las cosas en una dirección completamente diferente. Tras la llamada a mi padre, guardé el teléfono en el bolsillo y me agaché para recoger el trozo de madera roto que quedaba en el suelo. El salón seguía ruidoso, pero las risas de antes habían disminuido. Quizás porque vieron que no lloraba ni suplicaba, ni me lanzaba a devolver el golpe. Algunos empezaron a sentir que esto ya no era una simple pelea entre cuñadas. Margarida seguía de pie en medio de la multitud, intentando mantener una expresión de victoria, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia la recepción y las cámaras del techo. Me señaló y gritó, «No te quedes ahí tirada haciéndote la víctima, solo te di un empujoncito. Te caíste a propósito para hacer ver que te había matado». Me limpié la sangre del labio y respondí con calma, «Si fue un empujoncito o no, las cámaras lo grabarán». Solo esa frase bastó para que el rostro de Margarida se tensara. Se giró bruscamente hacia el gerente del centro, preguntando insistentemente si las cámaras del salón grababan sonido, cuánto tiempo se guardaban los datos y quién tenía acceso. El gerente, desconcertado, no tuvo tiempo de responder antes de que Margarida se dirigiera al mostrador de control. Dijo que, como la familia había alquilado el salón, tenían derecho a pedir que se apagaran las cámaras para garantizar la privacidad de los invitados. Un empleado la detuvo de inmediato
explicando que el sistema de vigilancia era gestionado por el centro y que los clientes no podían interferir. Margarida no se rindió. Llamó a Ricardo, le susurró algo al oído y ambos exigieron al personal que abriera la sala técnica. Ricardo golpeó la mesa y gritó: ¿Tanto escándalo por una cámara? Mi familia ha pagado casi 100.000 euros por este sitio, ¿y ahora no podemos borrar una grabación? Esa frase hizo que algunas personas cercanas se miraran entre sí, porque desde el principio, la pareja había presumido de que todos los gastos corrían de su cuenta, pero ahora Ricardo mencionaba la cifra con una especie de pánico, como si temiera que alguien lo verificara. Me acerqué a unos pasos de la recepción y dije claramente que nadie podía borrar los datos. Yo era la persona que figuraba en el contrato de pago y exigía que el centro conservara todas las grabaciones desde el inicio de los preparativos hasta ese momento. El gerente, al oírlo, abrió el expediente en su ordenador para comprobarlo. Cuando mi nombre apareció en la sección de responsable financiero, los murmullos en el salón empezaron a crecer. Margarida intervino de inmediato. Eso es solo un trámite. La organizadora principal soy yo. La miré y le pregunté directamente: si tú eres la organizadora principal, ¿por qué mi firma aparece en un contrato ampliado de casi 90.000 euros? El salón se quedó en silencio de repente. La señora Luisa me miró, y luego a Margarida, con el rostro lleno de confusión. Ricardo palideció, y Margarida apretó los dientes, intentando sonreír como si yo hubiera dicho algo absurdo. Me dijo que no inventara historias en el día feliz de su madre, pero yo ya había abierto mi teléfono y mostraba el contrato digital junto con el correo de confirmación del centro. Aún no había revelado todas las pruebas, solo lo suficiente para que todos entendieran que el dinero de la fiesta no lo había puesto el matrimonio de Margarida, como habían estado presumiendo. Un tío de la familia preguntó: entonces, ¿quién pagó al final? El gerente respondió con mucha cautela que la mayor parte de los pagos se habían realizado desde mi cuenta, y que la parte adicional estaba en disputa por indicios de una firma no válida. Margarida, viendo que la situación se le escapaba de las manos, cambió de táctica. Se volvió llorando hacia la señora Luisa y dijo que yo había esperado a que estuvieran todos los parientes para sacar el tema del dinero y humillar a su madre. La señora Luisa, que ya estaba confundida, me regañó de inmediato. ¿Por qué tienes que montar este escándalo en el día de mi cumpleaños? Podríamos haberlo hablado en casa. La miré, manteniendo un tono respetuoso. No quería disgustarla, pero acaban de pegarme, han insultado a mis padres y además han usado mi nombre para cargarme una deuda que no he aceptado. Si me callo ahora, me estoy perjudicando a mí misma. Alejandro, que había estado detrás todo el tiempo, con los puños apretados, dio un paso adelante cuando Margarida intentó arrebatarme el teléfono. Fue la primera vez en todos nuestros años juntos que Alejandro se puso de mi lado delante de toda la familia. Dijo, con la voz temblorosa pero clara: «Basta ya, Margarida. Las cámaras se quedan y el contrato se revisa». Margarida se quedó helada unos segundos y luego soltó una risa sarcástica. «¿Le das la espalda a tus hermanos por una mujer?». Alejandro la miró, con el rostro lleno de dolor. «Es mi esposa, y acabas de pegarle delante de mí». Solo esa simple frase hizo que se me hiciera un nudo en la garganta. Había esperado esa frase durante 5 años, aunque llegara demasiado tarde y no fuera suficiente para borrar todas las veces que había guardado silencio. Ricardo se abalanzó inmediatamente sobre su hermano, agarrándolo por el cuello de la camisa y llamándolo desagradecido. Los dos hermanos forcejearon en medio del salón, tirando mesas y sillas. Los invitados, asustados, se echaron hacia atrás. No dejé que Alejandro respondiera, le tomé del brazo y le susurré: «No le pegues. Necesitamos la verdad, no otra pelea». Alejandro respiraba con dificultad, pero me hizo caso, bajó los brazos y se quedó de pie delante de mí. Al ver que no podía forzar el borrado de las cámaras públicamente, Margarida le envió un mensaje a alguien discretamente. Solo alcancé a ver un destello en la pantalla que decía: «Encárgate del servidor ahora». Menos de 1 minuto después, todas las luces de la zona técnica se apagaron de golpe. El monitor de vigilancia se quedó en negro. El sistema de red se cayó y varios empleados corrieron alarmados hacia la sala de servidores. Margarida me señaló inmediatamente y dijo: «Seguro que ha sido su padre. Ha enviado a gente para cortar la luz y asustarnos a todos».
Pero el gerente del centro, tras una rápida inspección, confirmó que solo se había cortado la luz de la sala técnica y que era muy probable que alguien hubiera manipulado el cuadro eléctrico auxiliar detrás del escenario. Recordé el mensaje que acababa de ver y comprendí al instante que no había sido un accidente. Afortunadamente, antes de que el sistema se cayera, había pedido al personal que bloqueara el acceso y hiciera una copia de seguridad de los datos en un servidor externo. El gerente me susurró que la imagen de la bofetada, la escena de Margarida rompiendo el regalo y el intento de la pareja de entrar en la sala técnica habían sido guardados. Asentí levemente, sin revelar nada por el momento. Margarida, pensando que los datos habían desaparecido, recuperó poco a poco la confianza. Se acercó a mí y me susurró, lo suficientemente bajo para que solo yo la oyera. ¿Crees que por llamar a tu padre has ganado? Antes de que él ponga un pie aquí, haré que toda la familia crea que tú eres la que ha destrozado a esta familia. La miré directamente a los ojos y respondí lentamente. Di lo que quieras, pero a partir de ahora, cada palabra y cada acción tuya dejará una prueba. Detrás de mí, Alejandro seguía en su sitio, sin evitar ya la mirada de su hermano o de su madre. Y entre la multitud, las risas burlonas del principio habían desaparecido por completo, dando paso a miradas de sospecha dirigidas hacia Margarida. El ambiente en el salón de banquetes había cambiado por completo. Los que se habían reído cuando caí al suelo ahora estaban en silencio, mirando alternativamente a mí y a Margarida. Algunos empezaron a susurrar, preguntándose por qué ella estaba tan desesperada por borrar las grabaciones. Otros se apartaron discretamente, sin querer estar demasiado cerca de Ricardo y Margarida. Al ver que la opinión pública se volvía en su contra, Margarida intentó crear una distracción. De repente, agarró el brazo de la señora Luisa y exclamó alarmada: «Mamá, ¿dónde está la caja de los regalos en efectivo?». Todo el salón se giró hacia la mesa cubierta con un mantel rojo junto al escenario. La pequeña caja fuerte utilizada para guardar los sobres de los invitados había desaparecido. Antes la había visto debajo de la mesa, con dos sobrinos jóvenes vigilándola. Pero después del caos, tanto la caja como el libro de registro de regalos ya no estaban. La señora Luisa palideció al instante, su voz temblaba. Ahí dentro estaba todo el dinero de casi 200 invitados, además de algunas joyas que los parientes me regalaron. Margarida, sin siquiera comprobar, se giró bruscamente hacia mí y me señaló: «Solo tú has estado merodeando por aquí y montando jaleo. Si no lo has cogido tú, ¿quién ha sido?». Antes de que pudiera responder, una tía de la familia añadió: «Hace un momento se cayó justo al lado de la mesa de regalos. ¿Quién sabe si aprovechó la confusión para esconderla?». Al oír eso, sentí una amargura profunda. Las mismas personas que minutos antes se burlaban de la pobreza de mi padre, ahora estaban dispuestas a creer que yo podría robar dinero en medio de un salón lleno de cámaras. Alejandro se interpuso delante de mí y dijo con voz clara: «Mi esposa no ha cogido nada». La señora Luisa lo miró, entre enfadada y asustada. «¿En qué te basas para estar tan seguro?». Alejandro respondió: «Porque desde que empezó el problema, ha estado a la vista de todos. Además, si quisiera dinero, no habría pagado casi toda esta fiesta». Esa frase silenció a muchos. Margarida le gritó inmediatamente que su esposa lo había embrujado y que yo estaba usando el dinero para controlar a toda la familia. Exigió que me registraran el bolso y a mí misma allí mismo. No me opuse, pero advertí: «Acepto el registro para que no haya dudas. Pero si no encuentran nada, tendrás que disculparte públicamente y permitir que se registre a todos los que han estado cerca de la mesa de regalos». Margarida se detuvo. Claramente, no esperaba que yo aceptara tan rápido. Mi bolso fue colocado sobre la mesa. Dentro solo había mi teléfono, la cartera, pañuelos de papel y las copias de los documentos que había traído. Ni un solo sobre, ni la llave de la caja, y mucho menos ninguna de las joyas de la señora Luisa. Justo cuando cerraba el bolso, una voz infantil se oyó desde el fondo de la multitud. Vi a la tía Margarida llevarse la caja. Quien habló fue el pequeño Lucas, el hijo de un primo. El niño, de unos 7 años, había estado jugando con un teléfono en una de las filas de asientos cerca del escenario. Su madre intentó taparle la boca, diciéndole que no dijera tonterías, pero Lucas señaló hacia el pasillo que llevaba a la salida trasera. Me arrodillé a su altura y le pregunté suavemente: «¿Cuándo lo viste?».
Lucas respondió que cuando se apagaron las luces de la sala técnica, la tía Margarida le dijo al tío Ricardo que se llevara la caja porque no era seguro dejarla allí. Luego, ambos se dirigieron hacia una pequeña habitación detrás del escenario. El niño añadió que la tía Margarida le dijo que no lo contara porque estaban jugando a un juego de secretos. El rostro de Ricardo se volvió gris. Margarida le gritó al niño que estaba mintiendo, pero el gerente del centro informó que el pasillo trasero tenía una cámara independiente con batería de respaldo que no se había visto afectada por el corte de luz. Abrió su teléfono, se conectó al sistema de respaldo y mostró a todos la grabación. En el vídeo, se veía claramente a Ricardo cargando la caja fuerte, mientras Margarida iba delante abriendo la puerta de un almacén de atrezo. Ambos miraban a su alrededor con cautela, sin parecer en absoluto que estuvieran protegiendo los bienes de su madre. Unos minutos después, Ricardo salió solo, mientras Margarida llevaba el libro de registro y lo metía en un bolso grande. Toda la familia empezó a murmurar. La señora Luisa miró a su hijo mayor, con la voz quebrada. «¿Por qué te llevaste mi dinero?» Ricardo, nervioso, dijo. «Lo guardé por si había jaleo». Pero cuando el personal abrió el almacén, la caja fuerte ya no estaba. En el suelo solo había un trozo de precinto cortado y algunos sobres vacíos tirados en un rincón. Margarida se volvió para culpar a su marido. «Fue Ricardo quien se llevó la caja, yo solo le seguí». Ricardo, furioso, le gritó que todo había sido idea suya. Empezaron a discutir delante de toda la familia, cada uno intentando echarle la culpa al otro. En medio de la acalorada discusión, revelaron que la caja había sido pasada por la puerta trasera a otra persona para que se la llevara. Miré a Alejandro y vi su rostro pálido. De repente, él se acercó a la señora Luisa y dijo: «Mamá, hay algo más que tengo que decir». Todo el salón se quedó en silencio. Alejandro confesó que unas semanas antes, Ricardo le había pedido una copia de los documentos de mi apartamento, diciendo que solo era para consultar. Él, sin consultarme, había abierto el cajón y se los había dado a su hermano. Continuó diciendo que también fue él quien le envió a Margarida una copia de mi DNI para los trámites de la fiesta. Aunque no sabía que falsificarían mi firma, si no hubiera sido por su ingenuidad y debilidad, no habrían podido usar mi información tan fácilmente. Alejandro bajó la cabeza, con la voz entrecortada. Yo no monté la trampa directamente, pero les abrí la puerta. Si mi esposa ha sufrido, en parte es por mi culpa. La señora Luisa miró atónita a su segundo hijo. Yo tampoco esperaba que Alejandro eligiera ese momento para contar toda la verdad. Se giró hacia mí, no para pedirme perdón, sino para decir: «Ya no quiero esconderme detrás de un «no lo sabía». Me equivoqué porque, sabiendo que se estaban pasando, les ayudé por miedo a ofender a mis hermanos». Ricardo se abalanzó para pegarle, pero algunos parientes lo detuvieron. Un tío mayor gritó: «Basta ya. Falsificáis los papeles de vuestra cuñada, y ahora escondéis el dinero de vuestra madre. Y encima la acusáis a ella de robar». Margarida, al ver que ya nadie la apoyaba, empezó a retroceder hacia la puerta trasera, todavía gritando que todo era un malentendido. Pero justo en ese momento, mi teléfono recibió un mensaje del gerente del centro. Informaba que el coche que se había llevado la caja acababa de salir del aparcamiento. La matrícula había sido grabada por las cámaras. Levanté la vista hacia Margarida. Ella también comprendió que su último secreto estaba a punto de ser revelado. Por primera vez desde el inicio de la fiesta, en su rostro ya no había desprecio ni victoria, solo el pánico de alguien que sabe que todas las salidas se están cerrando una a una. Justo cuando el mensaje sobre el coche apareció en la pantalla de mi teléfono, se oyó el chirrido de unos frenos fuera del salón. El ambiente, ya tenso, se volvió plomizo. Margarida se giró bruscamente hacia la puerta, con el rostro pálido como la cera. Ricardo retrocedió instintivamente, como si la persona que estuviera a punto de entrar no fuera un viejo mecánico, sino la tormenta que ellos mismos habían provocado. Algunos parientes empezaron a susurrar. Alguien recordó la conversación que tuve con mi padre por teléfono y se preguntaron a cuánta gente traería. Una tía incluso apartó a sus hijos, temiendo una pelea en plena fiesta. Margarida, al oír esto, intentó recuperar la compostura y soltó una risa amarga. «Bien, veamos qué puede hacer su padre. A plena luz del día, ¿acaso se atreverá a destrozar este lugar?» La puerta de cristal se abrió. Mi padre entró primero, todavía con su vieja camisa gris y una chaqueta fina por encima.
La larga cicatriz en su mejilla le daba un aspecto más severo de lo habitual, pero su mirada no era en absoluto agresiva. Detrás de él solo había 3 personas: un abogado de mediana edad con un maletín, un hombre mayor que había sido presidente de la comunidad de vecinos donde vivíamos, y un empresario del transporte que llevaba años haciendo negocios con el taller de mi padre. No había coches negros, ni matones tatuados, ni gritos, ni la escena de gente rodeando el salón que muchos imaginaban. Mi padre caminó directamente hacia mí, miró la marca roja en mi mejilla y la sangre seca en mi labio, y preguntó suavemente: ¿Estás mareada? Negué con la cabeza. Se agachó, recogió la estatuilla de madera rota que yo sostenía, acarició la esquina astillada y la volvió a colocar en la caja. No preguntó quién lo había hecho, ni miró a Margarida. Solo cuando estuvo seguro de que yo estaba bien, se giró hacia el salón y dijo muy despacio: Quienquiera que haya pegado a mi hija, usado sus documentos o robado el dinero de su suegra, que hablen las pruebas. Su voz no era alta, pero silenció a todos. Margarida, que probablemente se había preparado para una amenaza, se quedó aún más desconcertada ante su calma. Se cruzó de brazos, intentando provocarlo. ¿Ha traído a un abogado para asustar a alguien? No se meta en los asuntos de nuestra familia. Mi padre la miró por primera vez, con una mirada fría pero sin rencor. No me meto en los asuntos de su familia. He venido porque a mi hija la han agredido, le han falsificado la firma y la han acusado de ladrona. Eso ya no es algo que se pueda arreglar a puerta cerrada. El abogado que acompañaba a mi padre se presentó y pidió al centro que presentara todas las grabaciones de las cámaras, los contratos, los correos electrónicos, el registro de entrada a la sala técnica y la lista de vehículos que habían salido del aparcamiento en la última hora. También solicitó al gerente que levantara acta en el momento, con la firma de los empleados testigos. El presidente de la comunidad y el empresario no intervinieron en la disputa, solo confirmaron la identidad de mi padre y que tanto el apartamento como mis ahorros eran bienes privativos míos, adquiridos antes del matrimonio. Algunos parientes empezaron a mirar a mi padre de otra manera. Habían pensado que un hombre con un pasado en el AMPA solo sabría usar los puños. Pero desde que llegó, no había dicho ni una mala palabra ni había tocado a nadie. Fue precisamente esa calma la que hizo que Ricardo perdiera los estribos. Señaló a mi padre y le espetó: no crea que por haber tenido reputación en la calle puede hacer lo que quiera. Mi padre no se enfadó, solo respondió: tuve una época en la que viví equivocado, por eso entiendo mejor las consecuencias de creerse por encima de la ley. No uses mi pasado como excusa para evadir lo que acabas de hacer. Ricardo se quedó sin palabras, y la señora Luisa miró a su consuegro, con una expresión de vergüenza y miedo. Intentó explicar que solo había sido una discusión acalorada entre cuñadas, que si algo no estaba claro, la familia lo resolvería internamente. Mi padre se giró hacia ella, manteniendo un tono respetuoso. La respeto como suegra de mi hija. Si hoy solo hubiera sido una palabra más alta que otra, le habría aconsejado a mi hija que tuviera paciencia. Pero la han golpeado. Han usado sus documentos y han intentado cargarle una deuda enorme. No puedo llamar a eso un asunto menor. De pie junto a mi padre, de repente recordé sus consejos. De niña, cada vez que oía a alguien mencionar el apodo de la cicatriz, pensaba que mi padre no le temía a nada. Más tarde comprendí que lo más difícil no es hacer que tu oponente te tema, sino saber cuándo detenerte cuando tienes la capacidad de devolver el golpe. Mi padre se giró hacia mí y me hizo una pregunta que todo el salón escuchó. ¿Quieres que arregle esto al estilo de antes o de la manera que te he enseñado durante los últimos 20 años? Miré la cicatriz en su mejilla y luego los trozos de la estatuilla en la caja y respondí sin dudar: quiero que se sepa la verdad. Nadie tiene que derramar sangre por esto. Mi padre asintió levemente. Entonces, a partir de ahora, nadie de nuestra familia levantará la mano primero. Quien haya hecho algo mal, que responda ante la ley. Alejandro se acercó, saludó a mi padre con una inclinación de cabeza y dijo que estaba dispuesto a proporcionar todos los mensajes, el historial de envío de documentos y su testimonio sobre las veces que había dado mi información a sus hermanos. Mi padre lo miró durante un largo rato y luego solo dijo: atreverse a admitir tu error es el primer paso, pero no creas que una confesión puede compensar todas las veces que tu esposa tuvo que enfrentarse a esto sola. Alejandro bajó aún más la cabeza. No se justificó. Me di cuenta de que su silencio esta vez no era una evasión,
sino la aceptación de escuchar lo que merecía oír. Mientras todos se concentraban alrededor del abogado y el gerente, Margarida se retiró discretamente hacia el pasillo. Sacó su teléfono, se dio la vuelta contra la pared y escribió un mensaje muy rápido. Solo alcancé a ver unas pocas palabras en la pantalla antes de que lo enviara. Saca las cosas del almacén, destrúyelo todo antes de que lleguen. Me acerqué a ella, pero Margarida guardó el teléfono inmediatamente y se giró con una sonrisa amarga. ¿Crees que por tener unas cuantas grabaciones ya está todo hecho? No respondí. Solo memoricé en silencio sus palabras y el momento. Poco después, el gerente del centro informó que el coche que se había llevado la caja había sido localizado dirigiéndose hacia una zona de almacenes al final de un viejo polígono industrial. El abogado sugirió que nadie lo siguiera por su cuenta, para no perder el rastro o alertar a quien tuviera la mercancía. Mi padre también pidió que todos se quedaran donde estaban, esperando a que las autoridades competentes se hicieran cargo. Margarida, de pie en medio del salón, todavía intentaba esbozar una sonrisa, pero la mano que ocultaba a su espalda temblaba visiblemente. Supe que acababa de dar la orden de destruir algo mucho más importante que la caja con el dinero. Y esta vez, el enfrentamiento ya no era solo por una bofetada, una fiesta o mi apartamento. Detrás de los documentos falsificados había un secreto mucho mayor que su marido, y ella intentaban enterrar a toda costa, antes de que mi padre y la ley pudieran llegar a él. El coche que se llevó la caja, grabado por las cámaras, se dirigía hacia la zona de almacenes antiguos, pero mi padre insistió en que nadie lo siguiera por su cuenta. Pidió al abogado que transmitiera toda la información a las autoridades, mientras el gerente del centro continuaba asegurando los datos. Entendí que mi padre intentaba mantener todo dentro de los límites de la seguridad, pero yo no estaba tranquila. El mensaje que Margarida acababa de enviar era muy claro. Quería que la persona en el almacén destruyera todo antes de ser encontrada. La señora Luisa, en ese momento, ya estaba entrando en pánico. No paraba de preguntar si el dinero de los regalos estaba intacto y se volvió para reprochar a Ricardo y Margarida por haberle ocultado tantas cosas. Margarida no respondió. Solo miraba su teléfono. Cuando la pantalla se iluminó de nuevo, vi que leía un mensaje y su rostro cambió por completo. Inmediatamente se dio la vuelta, intentando ir hacia la puerta trasera. Me interpuse en su camino. ¿A dónde vas? Margarida apretó los dientes y dijo: No es asunto tuyo. Pero justo después se oyó un grito desde fuera del salón. Hay un incendio en la zona de almacenes al final de la calle. A través del cristal, una columna de humo negro comenzaba a elevarse a lo lejos, exactamente en la dirección a la que se había dirigido el coche. Margarida retrocedió tambaleándose. Ricardo se abalanzó, le arrebató el teléfono a su esposa, leyó el mensaje y maldijo. Solo alcancé a ver una frase corta antes de que borrara la pantalla. El fuego se ha extendido demasiado rápido, no he podido sacarlo todo. Esas palabras dejaban claro que el incendio no había sido un accidente. Mi padre pidió inmediatamente que todos se quedaran quietos, mientras llamaba a los bomberos y daba la ubicación exacta del almacén. Pero la señora Luisa, de repente, gritó desesperada que en la caja no solo había dinero. Antes de la fiesta, le había dado a Margarida una carpeta con documentos que incluían libretas de ahorro, una copia de la escritura de la casa familiar y varios papeles relacionados con el reparto de la herencia. Temía perderlos en casa, así que pensó en guardarlos en la caja fuerte y recuperarlos después de la fiesta. Me giré para mirar a Margarida. No se atrevía a mirar a su suegra. Ricardo, enfadado, le gritó a su madre: «¿Por qué metiste papeles tan importantes en la caja sin decir nada?» La señora Luisa, temblando, respondió: «Fuisteis vosotros los que me dijisteis que los metiera ahí para que estuvieran seguros. Y ahora me preguntáis por qué». Nos dirigimos inmediatamente hacia la zona del almacén, manteniendo la distancia de seguridad. Cuando llegamos, las llamas ya salían del tejado de chapa en la parte trasera. El olor a plástico quemado y el humo acre llenaban la calle. Los bomberos estaban extendiendo las mangueras. Algunos trabajadores de un taller cercano dijeron que habían visto a un hombre desconocido marcharse en coche a toda velocidad justo antes de que apareciera el humo. La señora Luisa, al ver el almacén en llamas, corrió hacia adelante presa del pánico. Alejandro y yo tuvimos que detenerla, pero ella seguía gritando que los documentos de toda su vida estaban ahí dentro. Durante el forcejeo, de repente le faltó el aire y se desplomó en el suelo. La sujeté inmediatamente,
Pedí ayuda médica y le aflojé el pañuelo que llevaba al cuello para que pudiera respirar. A pesar de todas las veces que me había culpado y sospechado de mí, no podía quedarme mirando como una persona mayor corría peligro. Mientras la mantenía consciente, le dije: «Mamá, mírame, no intentes levantarte. Los papeles se pueden rehacer, pero tu vida no». Me agarró la mano con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. «Si pierdo la casa, ¿qué les dejaré a mis nietos?», le respondí de inmediato. «No pienses en eso ahora. Encontraremos una solución, pero primero tienes que estar a salvo». Esas palabras hicieron que me mirara durante un largo rato, como si por primera vez se diera cuenta de que la nuera a la que acababa de culpar en la fiesta era la que la estaba sosteniendo en el momento más crítico. Después de casi una hora, el incendio fue controlado. La mayor parte de la zona de almacenamiento exterior quedó calcinada, pero una habitación interior con cerradura de hierro no se quemó por completo gracias a un muro cortafuegos. Las autoridades encontraron la caja fuerte con la cerradura forzada. Muchos sobres habían sido vaciados, pero un pequeño compartimento interior seguía atascado. Cuando sacaron la caja, la pintura estaba quemada y deformada por el calor. Margarida, al verla, palideció. No le importaba el dinero, solo preguntaba insistentemente si habían encontrado una carpeta marrón. Fue esa ansiedad la que hizo que todos sospecharan que dentro había algo que ella temía que se descubriera. Cuando finalmente abrieron el compartimento secreto, en presencia de las autoridades, dentro no solo había una copia de la escritura de la casa de la señora Luisa, sino también una pequeña grabadora de audio envuelta en una bolsa impermeable. La señora Luisa, desconcertada, dijo que nunca había metido eso en la caja. Ricardo y Margarida se miraron, pero ya era demasiado tarde para ocultar nada. El dispositivo todavía funcionaba. Después de ser revisado y de que se hiciera una copia de seguridad de los datos, se reprodujo una grabación allí mismo. La voz de Margarida sonó primero, clara y escalofriante. «Después de la fiesta, dejemos que ella cargue con la deuda de casi 90.000 euros. Si no puede pagar, la presionamos para que nos transfiera el apartamento. El dinero de los regalos de mamá lo cogemos nosotros para cubrir parte de la deuda». Luego se oyó la voz de Ricardo. «¿Y mamá qué? Si se entera de que hemos hipotecado la casa, montará un escándalo». Margarida se rió con desdén. «Mamá ya es mayor. Con unas cuantas palabras bonitas se calma. Cuando consigamos la casa de ella, vendemos la tienda, pagamos las deudas y nos vamos. Que de mamá se encargue Alejandro». Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. La señora Luisa, que estaba sentada en una camilla, de repente me agarró la mano con fuerza y se derrumbó llorando. No lloraba por el dinero, ni por la escritura casi quemada. Lloraba porque el hijo y la nuera a los que había defendido con tanta vehemencia habían planeado robarle sus bienes, cargarle la deuda a su otra nuera y abandonarla cuando ya no le sirviera. Ricardo intentó decir que la grabación estaba manipulada, pero un técnico confirmó que los datos estaban intactos y que la hora de la grabación coincidía con la noche anterior a la fiesta. Margarida ya no tenía su aire de arrogancia, solo miraba fijamente la grabadora como si quisiera destruirla. La señora Luisa levantó la vista, con la voz rota. «Por defenderos, he dejado que vuestra cuñada sufriera tantas injusticias. ¿Y resulta que para vosotros, yo también era solo un bien que se podía abandonar?». Nadie pudo responder. Yo, de pie a su lado, no sentí la satisfacción que había imaginado. Ver a una madre anciana traicionada por sus propios hijos solo me produjo una sensación de frialdad. Pero también entendí que, desde el momento en que esa grabación sonó, el telón final había caído. Margarida y Ricardo ya no tenían forma de dar marcha atrás con lágrimas o culpando a otros. Después de que se reprodujera la grabación, la señora Luisa apenas podía mantenerse en pie. El personal médico la subió inmediatamente a una ambulancia para examinarla, ya que su presión arterial había subido, su respiración era entrecortada y sus manos estaban heladas. La acompañé mientras Alejandro se quedaba con mi padre y el abogado para finalizar la entrega de la caja fuerte, la grabadora y otras pruebas del almacén. Antes de que se cerrara la puerta de la ambulancia, todavía vi a Margarida y Ricardo a poca distancia, con rostros descompuestos, pero buscando una vía de escape. En la ambulancia, la señora Luisa me apretaba la muñeca con fuerza. Las lágrimas corrían por sus sienes. Su voz era tan débil que tuve que acercarme para oírla. Estaba equivocada. Siempre pensé que mi nuera mayor era la que se preocupaba por todo y que tú eras la que contaba cada céntimo.
Nunca imaginé que aquellos, a quienes defendía, querrían quitarme hasta el techo. Le sequé las lágrimas con un pañuelo y le dije en voz baja: «No hable más. Ahora lo importante es que se cuide». Ella negó con la cabeza, esforzándose por hablar como si temiera no tener otra oportunidad. Me rogó que no denunciara a Ricardo y Margarida, diciendo que, al fin y al cabo, eran su hijo y su nuera, y que su nieto, Lucas, todavía necesitaba a sus padres. Al oír eso, mi corazón no se endureció. Entendía que una madre, por muy traicionada que estuviera, difícilmente podría cortar los lazos de sangre de inmediato. Pero si seguía encubriéndolos, su amor de madre se convertiría de nuevo en un camino para que cometieran más delitos. Le tomé la mano y le dije muy despacio: «No quiero que acaben en la peor situación, y mucho menos que Lucas se quede sin padres. Pero perdonar y encubrir son dos cosas diferentes. Si esta vez lo ocultamos, pensarán que con solo llorar se borran todos los errores, y cuando cometan uno más grave, nadie podrá salvarlos». La señora Luisa cerró los ojos. Las lágrimas seguían cayendo. Después de un largo rato, preguntó: «Entonces, ¿qué piensas hacer?». Respondí que primero había que dejar que las autoridades investigaran todo, y que la responsabilidad se determinaría en función de los hechos, incluso si ellos habían sido coaccionados por sus acreedores. No pediría una sentencia más dura, pero tampoco pediría clemencia ocultando pruebas. En el hospital, después de recibir atención de urgencia, el estado de la señora Luisa se estabilizó. Alejandro llegó más tarde. Su ropa todavía olía a humo del almacén. Se sentó al pie de la cama, sin atreverse a mirar a su madre a los ojos. La señora Luisa, al ver a su hijo, rompió a llorar y le preguntó por qué, sabiendo que sus hermanos estaban usando los documentos de su esposa, había guardado silencio. Alejandro bajó la cabeza y confesó que siempre había temido que, si se oponía a su hermano mayor, la familia se rompería. Se había autoconvencido de que prestar los documentos era solo una ayuda temporal, que Margarida, aunque se pasara de la raya, nunca llegaría a perjudicar a su propia familia. Con la voz entrecortada, dijo: «Pensaba que si aguantaba, la casa estaría en paz. Al final, mi silencio les ayudó a llegar tan lejos». La señora Luisa miró a su hijo con dolor. «Yo también. Veía cómo Margarida te trataba. Veía cómo sufrías. Y aún así, hice la vista gorda por miedo a que dijeran que mis dos nueras no se llevaban bien. Mantuve una fachada de paz, mientras por dentro todo se pudría». Fue la primera vez que no culpó a las circunstancias ni a la labia de Margarida, sino que admitió con franqueza su propia parte de culpa. No aproveché el momento para echarle más en cara. Le serví agua y le dije: «Lo que ha pasado, ha pasado. Ahora tenemos que arreglarlo. Usted sigue siendo la madre de Ricardo y Alejandro sigue siendo su hermano. Pero el parentesco no puede convertir a un culpable en inocente». Alejandro se giró hacia mí y asintió levemente. Dijo que proporcionaría voluntariamente su teléfono, el historial de envío de documentos y toda la información que sabía, aunque eso significara que él también tendría que asumir la responsabilidad por su complicidad. Mi padre y el abogado llegaron al hospital casi al amanecer. Informaron que la grabadora, las grabaciones de las cámaras y los documentos de la caja fuerte ya habían sido debidamente registrados. El coche que se llevó la caja también había sido encontrado, abandonado en un camino solitario, pero el conductor había desaparecido. Lo más preocupante era que Margarida y Ricardo habían desaparecido del centro de eventos mientras todos llevaban a la señora Luisa al hospital. Al oírlo, la señora Luisa insistió en llamar a su hijo. El teléfono de Ricardo estaba apagado y el de Margarida sonaba, pero nadie contestaba. Preguntó, aterrorizada, si podrían haber hecho alguna locura. Mi padre, sin precipitarse, dijo que estaban asustados, y la gente asustada puede huir o hacer algo desesperado. Lo importante ahora era proporcionar toda la información y no buscarlos por su cuenta. En ese momento, la señora Luisa pareció recordar algo. Le pidió a Alejandro que fuera a casa, abriera un cajón debajo del altar familiar y sacara una bolsa de tela azul que había guardado durante años. Dentro estaban las escrituras originales de la casa, libretas de ahorro, documentos de la tienda y un cuaderno con un registro de todo el dinero que les había dado a su hijo mayor y a su esposa. Lo más alarmante eran unos papeles que Ricardo le había hecho firmar con la excusa de unas obras en la casa, pero la parte del contenido había estado tapada al firmar.
El abogado los examinó y opinó que esas firmas podrían haber sido utilizadas en otros préstamos o transferencias de propiedad. La señora Luisa, al oírlo, tembló, pero esta vez no pidió que se ocultara. Puso la bolsa de documentos delante del abogado y dijo: «Lo entrego todo. Si mi hijo se ha equivocado, tiene que pagarlo. Como madre, no supe educarlo, pero al menos no puedo seguir ayudándolo a hacer daño a otros». La miré, sintiendo una mezcla de pena y alivio. Esa decisión no significaba que hubiera dejado de querer a su hijo, sino que, por primera vez, lo quería de una manera que no toleraba sus errores. Mi padre tampoco dijo nada duro. Solo asintió levemente. Haciendo esto, los está salvando antes de que se hundan más. La conversación no había terminado cuando mi teléfono vibró. Una cuenta desconocida me envió un video corto. En la imagen, Margarida estaba en una habitación oscura, junto a un Ricardo con el rostro amoratado. Ella miraba directamente a la cámara, con la voz rota. «Si quieres que tu anciana suegra y toda la familia estén en paz, tráeme las escrituras de tu apartamento. Ven sola. Si avisas a alguien, lo que queda arderá por completo. Y esta vez, no serán solo papeles». El video terminaba con el grito aterrorizado de un niño de fondo. Reconocí la voz de Lucas, el hijo de Margarida y Ricardo. La señora Luisa, al oír a su nieto, se incorporó de un salto, y Alejandro intentó salir corriendo. Mi padre lo detuvo, con voz grave. «Si quieres salvar a alguien, primero tienes que mantener la calma. Hacer lo que ellos quieren ahora mismo solo pondrá a toda la familia en una trampa». Volví a ver el video, intentando que no me temblaran las manos. Margarida había metido a su propio hijo en esto, pero su mirada de pánico me decía que detrás de esa amenaza había otra persona controlando la situación. Dejé el teléfono y les dije a todos: «Tenemos que traer a Lucas de vuelta sano y salvo, pero esta vez nadie va a sacrificar sus bienes ni a arriesgar su vida. Iré, pero no como ella quiere». El vídeo provenía de una cuenta desconocida, pero mi padre no se precipitó a pensar que Margarida tenía el control total. Le pidió al abogado que enviara inmediatamente el mensaje original, el número de teléfono y los datos de localización a las autoridades. Mientras esperaban, proyectó el video en una pantalla grande, ralentizó cada fotograma y nos señaló una sombra reflejada en una puerta de cristal detrás de Margarida. La persona estaba muy cerca, sosteniendo el teléfono con una mano y apuntando con algo a Ricardo con la otra. Mi padre dijo con voz grave: «Ella nos está amenazando, pero a su vez está siendo coaccionada». Al volver a ver la cara amoratada de Ricardo y la forma en que Margarida miraba constantemente a un lado, me convencí de que su intuición era correcta. El llanto de Lucas, al final del video, tampoco parecía el de un niño utilizado deliberadamente como escudo por sus padres. Gritaba «mamá», con pánico, y Margarida hizo un amago de girarse hacia él, pero alguien le gritó que se detuviera. Unos 10 minutos después, la cuenta desconocida me envió la ubicación de una fábrica de confección abandonada junto al río, a casi 20 kilómetros del hospital. El mensaje exigía que llevara las escrituras originales del apartamento y todos los documentos recuperados de la caja fuerte, absolutamente sin avisar a nadie. Incluso me hicieron grabar un vídeo para demostrar que tenía los papeles auténticos. Si detectaban que iba acompañada, Lucas estaría en peligro. La señora Luisa, al oírlo, rompió a llorar y me suplicó que salvara al niño. «Él no tiene la culpa de nada». La miré y le quité suavemente sus manos temblorosas de mi muñeca. «Traeré a su nieto de vuelta, pero no les entregaré los bienes reales. Usted también tiene que prometer que, pase lo que pase, no llamará a Ricardo ni seguirá las instrucciones de ningún extraño». Mi padre le pidió al abogado que preparara un juego de documentos falsos que parecieran auténticos. Dentro de la carpeta colocaron un pequeño dispositivo de localización y un micrófono que podía transmitir datos al exterior. Mi teléfono también fue configurado para compartir mi ubicación continuamente, aunque la pantalla pareciera normal. Todos mis movimientos serían monitoreados por las autoridades. Mi padre solo proporcionaría información y se abstendría de organizar un asalto por su cuenta. Antes de irme del hospital, Alejandro me tomó de la mano. Dijo que quería ir en mi lugar, que no podía dejar que su esposa entrara sola en un lugar peligroso. Lo miré, sintiendo una mezcla de afecto y resentimiento. «Han pedido que vaya yo sola. Tu presencia solo pondría a Lucas en más peligro».
Lo que tienes que hacer ahora es quedarte con tu madre y proporcionar toda la información sobre los socios de Ricardo. Alejandro apretó los puños, con los ojos enrojecidos, pero finalmente asintió. Ya no intentaba demostrar que era mi marido con un acto impulsivo. Antes de soltarme la mano, solo dijo: «No arruinaré el plan. Pero recuerda que esta vez ya no estás sola». Subí al coche que me indicaron y conduje hasta el punto de encuentro. Estaba amaneciendo y la carretera que llevaba al río estaba desierta, flanqueada por fábricas cerradas. Al llegar a la fábrica de confección abandonada, mi teléfono sonó. Una voz masculina y ronca me dijo que dejara el teléfono en el coche y entrara con la carpeta por una puerta lateral. Obedecí, pero el micrófono oculto bajo mi ropa seguía funcionando. El interior de la fábrica estaba oscuro, solo unas pocas bombillas amarillentas colgaban del techo. El olor a humedad, aceite y tabaco me dificultaba la respiración. Después de caminar unos 20 metros, vi a Lucas acurrucado en una silla de plástico. No estaba atado, pero un hombre estaba de pie justo detrás de él. Margarida estaba sentada en el suelo junto a su hijo, despeinada y con una mejilla hinchada y roja. Ricardo estaba atado a un pilar de hierro, con sangre en la comisura de los labios. En cuanto me vio, Margarida se levantó de un salto, pero un hombre vestido de negro la agarró por el hombro y la obligó a sentarse de nuevo. Gritó: «¿Por qué has venido? Les dije que no te metieran en esto». Un aplauso sonó desde detrás de una vieja cortina. El hombre que salió me dejó helada. Era Vicente Robles, el dueño de una empresa de catering que había estado en algunas reuniones familiares. Ricardo siempre lo presentaba como un socio importante, y Margarida solía presumir de que, gracias a él, conseguían financiación. Robles se acercó lentamente, con una sonrisa amarga. «Usted sí que tiene agallas, señora. Lástima que se casara con un hombre tan débil y con unos cuñados tan codiciosos». Apreté la carpeta contra mi pecho y le pregunté directamente: «¿Para qué quiere mi apartamento? ¿A cuánto asciende realmente la deuda de Ricardo?». Robles no respondió de inmediato. Hizo una seña a sus hombres para que levantaran la cara de Ricardo y dijo: «Esta pareja me debe más de 12 millones, no unos cientos de miles como usted piensa. Mercancía, préstamos rápidos, apuestas, todo sumado. Su apartamento es solo una parte. Lo que realmente necesito son las escrituras de la casa de la señora Luisa y el terreno del taller de su padre». Sentí un escalofrío. Mi padre nunca le había dicho a la familia de mi marido dónde guardaba los papeles del taller. Robles, al ver mi expresión, se echó a reír. Sorprendida, su marido le dio a su hermano una copia de las escrituras de su apartamento, y su cuñado usó esa información para demostrarme que sus suegros tenían más propiedades. Así fue como descubrí quién era su padre. Margarida rompió a llorar y dijo que al principio solo planeaban usar mi apartamento como garantía temporal, pero después de descubrir que mi padre era Ramón la Cicatriz, Robles los obligó a conseguir también las escrituras de la señora Luisa y a buscar la manera de hacerse con el taller. La fiesta de cumpleaños a lo grande no solo fue para quedarse con el dinero de los regalos, sino también para que yo asumiera la deuda adicional y me viera forzada a responder con mis bienes. Miré a Ricardo. Tenía la cabeza gacha, sin atreverse a negar que la codicia de ambos había abierto la puerta a un usurero, y que cuando quisieron salir, ya era demasiado tarde. Robles extendió la mano hacia mí. «Deme la carpeta y soltaré al niño. La deuda de estos dos la arreglaremos por separado». No me moví. Le pregunté por qué quería el terreno de mi padre. La sonrisa de Robles se desvaneció. Me miró un momento y dijo, con la voz helada: «Porque hace 25 años su padre metió a mi hermano en la cárcel. Él colgó los guantes y vive una vida decente, mientras que mi familia lo perdió todo. He esperado mucho tiempo para que el yerno y la familia de ese hombre me trajeran las llaves en bandeja. Solo entonces lo entendí todo. La deuda, los documentos falsos y la fiesta de cumpleaños eran solo una fachada. El hombre que tenía delante no solo quería dinero, quería arrastrar a mi padre de vuelta a la violencia, para que cometiera un error y perdiera la vida que le había costado más de 20 años reconstruir». Dejé la carpeta en el suelo, pero mantuve la mano en el asa. «Ya he venido, ahora suelte a Lucas primero». Robles soltó una carcajada y ordenó a sus hombres que se acercaran a mí. En ese mismo instante, desde fuera, junto al río, se oyó un ruido sordo, como de metal golpeando el suelo. Robles se giró de inmediato, con la mirada alterada.
Sacó un cuchillo, agarró a Lucas de la silla y siseó. «¿Has traído gente?». Miré al niño, que lloraba desconsoladamente en sus brazos, e intenté mantener la calma. «He venido sola». Pero desde el momento en que mencionó el nombre de mi padre, todo lo que ha dicho ha dejado de ser un secreto. Vicente Robles apretó el brazo alrededor del cuello de Lucas, con la hoja del cuchillo pegada a la mejilla del niño. El llanto del pequeño resonó en la fábrica vacía, oprimiéndome el corazón. Varios de sus hombres se dispersaron para registrar la zona. Robles me miró con furia. «¿Dijiste que venía sola? ¿Y ese ruido de ahí fuera?». No respondí de inmediato. Sabía que una palabra equivocada podría hacerle perder el control. Lentamente, solté la carpeta y levanté las manos para demostrar que no iba armada. «Usted quiere los papeles, ya los he traído. El niño no tiene nada que ver. Suéltelo y le abriré la carpeta para que la revise». Robles sonrió con frialdad, sin intención de negociar. Hizo una seña a un secuaz para que cogiera la carpeta. Justo cuando el hombre se agachaba, Margarida se lanzó a sus pies, gritando: «No la toques, prometisteis que soltaríais a mi hijo si conseguíais los papeles». El hombre le dio una patada que la hizo caer, golpeándose la cabeza contra la pata de una mesa de metal. Lucas, al ver a su madre herida, se revolvió con fuerza, y el cuchillo de Robles le rozó el cuello, dejando un fino hilo de sangre. El pánico me debilitó las piernas, pero logré mantener la voz firme. «Señor Robles, si el niño resulta herido, no conseguirá nada. Soy la única que puede firmar la transferencia de bienes. Matarme o herir al niño arruinará su plan». Robles me miró un momento y luego se echó a reír. «Realmente eres la hija de la cicatriz. Incluso con un cuchillo en el cuello, sabes negociar». Arrastró a Lucas hacia atrás y ordenó que me ataran las manos. Un hombre se acercó, pero en ese momento se oyeron pasos claros desde fuera. La puerta de hierro se abrió lentamente y mi padre entró, solo. No llevaba chaleco antibalas ni armas. Llevaba la misma camisa gris de la fiesta, ahora húmeda por el rocío. La cicatriz de su mejilla destacaba bajo la luz amarillenta. Caminó despacio, deteniéndose a unos 10 metros de Robles, y miró directamente al niño. Robles, al verlo, cambió de expresión. En sus ojos no solo había ira, sino un resentimiento acumulado durante años. Se rió a carcajadas. «Por fin vienes». Pensaba que Ramón la cicatriz se había convertido de verdad en un amable dueño de taller. Mi padre no respondió a la provocación. Miró a Lucas, luego a mí, y preguntó: «¿Estás herida?». Negué con la cabeza, pero al verlo solo, no pude ocultar mi preocupación. «Papá, no te acerques, tiene un cuchillo». Mi padre asintió levemente para tranquilizarme, y luego le dijo a Robles: «Lo que pasó entre tu hermano y yo fue hace más de 20 años. Si quieres ajustar cuentas, hazlo conmigo. Suelta a la mujer y al niño». Robles apretó los dientes. «Hablas como si nada. Mi hermano pasó 12 años en la cárcel y salió enfermo. Nuestra familia se destrozó. Mientras, tú te rehiciste, abriste un taller y criaste a tu hija. ¿Con qué derecho dices que eso es pasado?». Mi padre permaneció en silencio un largo rato. Luego admitió que en aquella época había participado en disputas territoriales y había hecho muchas cosas mal, y que su testimonio había sido clave para condenar al hermano de Robles. Pero también dejó claro que no fue a la cárcel solo por su testimonio, sino por cometer numerosos actos de extorsión, agresiones y causar una muerte. Mi padre no negó su parte de responsabilidad, pero tampoco aceptó la culpa de otros. Robles, al oírlo, perdió la calma. Gritó que si mi padre no lo hubiera traicionado, su hermano nunca habría sido arrestado. Mi padre lo miró y dijo con voz grave: «No lo traicioné. Me detuve porque alguien murió. Y tú estás repitiendo exactamente el mismo camino, solo que esta vez has arrastrado a un niño». Esas palabras hicieron que Robles apretara más el cuchillo. Puso a Lucas delante y gritó: «Arrodíllate si quieres que el niño viva». Margarida se arrastró, suplicándole a Robles que no hiciera daño a su hijo. Ricardo también intentó liberarse, pero un secuaz lo golpeó y lo tiró al suelo. Miré a mi padre, negando con la cabeza. En toda mi vida nunca lo había visto arrodillarse ante nadie, no por arrogancia, sino porque, después de dejar atrás su pasado, siempre había vivido con rectitud, asumiendo la responsabilidad de sus actos. No podía soportar verlo humillado por un chantajista, pero mi padre no dudó.
Lentamente, se arrodilló sobre el frío suelo de cemento. La fábrica se quedó en silencio. Robles, al ver la escena, tenía los ojos inyectados en sangre de placer. Le ordenó a mi padre que se disculpara con su hermano y admitiera toda la culpa. Mi padre no obedeció. Solo dijo: «No me arrodillo porque tú tengas razón. Me arrodillo para salvar la vida de este niño. Si quieres saldar la vieja deuda, apúntame a mí». Aparté la vista. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Por primera vez, comprendí que la verdadera fortaleza de mi padre no residía en el miedo que una vez infundió. La verdadera fortaleza era ser capaz de arrodillarse sin perder la dignidad, solo para proteger a un niño que no era de su sangre. Robles se acercó, aún con Lucas en brazos, y le exigió a mi padre que se esposara las manos con unas bridas de plástico que un secuaz le arrojó. Mi padre obedeció, pero su mirada permanecía extrañamente tranquila. Fue esa calma lo que enfureció aún más a Robles. Quería ver miedo, no resignación. Cuando solo quedaban unos pocos pasos entre ellos, Margarida vio un pequeño punto de luz reflejado en una viga. Comprendió que había gente fuera, pero en lugar de gritar para alertar a Robles, se movió sigilosamente hacia Lucas, esperando el momento oportuno. Yo también noté su mirada. Sin palabras, ambas supimos que era la única oportunidad. Mi padre, de repente, le preguntó a Robles: «¿Estás seguro de que tu hermano querría que te convirtieras en un secuestrador de niños?». La pregunta hizo que Robles dudara un instante. En ese preciso momento, Margarida se abalanzó y arrancó a su hijo de los brazos de Robles. Este, enfurecido, lanzó una cuchillada hacia ella. Sin pensarlo, empujé a Margarida y a Lucas a un lado. La hoja me rozó el brazo, un dolor agudo. Al mismo tiempo, se oyeron gritos desde varias direcciones y linternas iluminaron la fábrica. Robles, presa del pánico, me agarró como escudo, con el cuchillo de nuevo en mi cuello. Mi padre, todavía arrodillado y esposado, cambió su mirada. Ya no era de resignación, ni la furia de la cicatriz. Era la mirada de un padre que ve a su hija al borde de la muerte. Me miró fijamente y susurró: «Agáchate». Obedecí al instante. En ese momento, mi padre se levantó con una velocidad increíble, usando sus manos esposadas para desviar el brazo de Robles. El cuchillo cayó al suelo. Las fuerzas del orden irrumpieron desde dos flancos, reduciendo al resto de los hombres. Pero antes de ser inmovilizado, Robles sacó una pequeña pistola de su cinturón. Apuntó directamente a mi padre, con los ojos llenos de desesperación. El sonido del arma al ser amartillada resonó en la fábrica. Me lancé hacia adelante instintivamente, gritando: «¡Papá!». El disparo resonó con estruendo, dejándome los oídos zumbando. Todo pareció ralentizarse. Vi a mi padre lanzarse hacia mí, interponiendo su cuerpo entre Robles y yo. Luego se detuvo en seco y se desplomó en el suelo. «Papá». Corrí hacia él y lo abracé. Mis rodillas golpearon el cemento, pero no sentí dolor. La sangre empapaba su camisa gris por el hombro izquierdo. Todavía estaba consciente, respirando con dificultad, pero sus ojos me buscaron a mí primero. Susurró: «¿Estás bien?». Llorando, negué con la cabeza, presionando la herida para detener la hemorragia. «Estoy bien, no hables». Él frunció el ceño y puso su otra mano sobre la mía, como para tranquilizarme. Incluso en un charco de su propia sangre, su primera preocupación era si yo estaba herida. Detrás, las fuerzas especiales sometieron a Robles, que se resistía violentamente. El resto de sus hombres soltaron sus armas y se rindieron. El caos se apoderó de la fábrica. Gritos, llantos y llamadas de auxilio médico. Pensé que el peligro había pasado, pero un hombre cerca de la puerta se levantó de repente, agarró el cuchillo del suelo y se abalanzó sobre mí, probablemente para tomarme como rehén. Yo estaba arrodillada junto a mi padre, con las manos ensangrentadas, sin posibilidad de reaccionar. En ese instante, Margarida se lanzó desde atrás, me empujó a un lado y recibió un corte en el hombro. Cayó a mi lado, pero aún así intentó proteger a Lucas con su cuerpo. El hombre fue reducido antes de que pudiera atacar de nuevo. Miré a Margarida, atónita. La misma mujer que horas antes me había abofeteado, acusado de ladrona y tratado de cargarme con sus deudas, acababa de recibir una cuchillada por mí. Se sujetaba el hombro, pálida, con los labios temblando. «No te he salvado para que me perdones.
Solo no quiero que mi hijo vea a nadie más morir por culpa de sus padres. Esas palabras me dejaron sin aliento. No podía olvidar lo que había hecho, pero tampoco podía negar que me acababa de salvar la vida. Ricardo, una vez liberado, corrió a abrazar a su esposa e hijo, llorando y pidiéndole perdón a Lucas por haberlo involucrado. El niño se aferraba a su madre, sin querer mirar a su padre. Cuando los sanitarios se llevaron a Margarida, Lucas no soltaba su ropa, aterrorizado. Mi padre recibió los primeros auxilios allí mismo. La bala había atravesado el tejido blando del hombro. Antes de subir a la ambulancia, me llamó para decirme que me revisara el corte del brazo y que no me culpara por nada. Le tomé la mano, llorando. Si te pasa algo, no sé qué haré. Intentó sonreír. No pensé y ya. Te vi delante del cañón, y mis piernas se movieron solas. No he vuelto a ser la cicatriz. Solo he sido un padre protegiendo a su hija. La ambulancia se lo llevó. Fui con él. Alejandro llegó corriendo del hospital al enterarse. Al ver mi ropa manchada de sangre, me abrazó asustado, preguntándome dónde estaba herida. Apenas pude decir que la sangre era mayormente de mi padre antes de que se quedara paralizado. De camino al hospital, mi padre se desvaneció. Le apreté la mano, llamándolo una y otra vez, temiendo que si me callaba, no volvería a abrir los ojos. Recordé a mi padre reparando mi bicicleta, velando mis fiebres, construyéndome un escritorio con restos de madera. El mundo lo conoció por un apodo temible, pero para mí solo era el hombre que se levantaba antes que nadie para prepararle el desayuno a mi madre, el hombre que nunca usó su pasado para intimidar a nadie. El quirófano se iluminó. La bala, por suerte, no había alcanzado el pecho, pero había dañado el hueso del hombro. El médico dijo que las próximas 24 horas eran críticas. Me senté fuera, con la ropa ensangrentada y la mente en blanco. Mi madre llegó con Alejandro. Al verme, no preguntó por su marido, me abrazó a mí primero. Tu padre solo ha temido una cosa en su vida, que su pasado nos hiciera daño. Hoy no fue a pelear. No dejes que conviertan su sacrificio en una historia de venganza de gánsteres. Asentí. Comprendí que debía seguir el camino que él había elegido. Usar la ley, no la ira. En la sala de urgencias de al lado, a Margarida le cosieron la herida. Al despertar, pidió hablar con las autoridades para confesarlo todo. Admitió haber falsificado firmas, robado el dinero y planeado usar mis bienes y los de su suegra para pagar sus deudas. Entregó contraseñas, cuentas bancarias y nombres de cómplices. Ricardo, en el pasillo, con la cabeza entre las manos, admitió que él había empezado con los préstamos y las apuestas. Juntos, habían cavado un hoyo tan profundo que terminaron usando a su propia familia como moneda de cambio. Cerca del mediodía, el cirujano salió. La operación de mi padre había terminado. Había superado lo peor, pero seguiría en cuidados intensivos. Apenas había respirado aliviada cuando un oficial me entregó la carpeta recuperada. Dentro no solo estaban los papeles falsos, sino también un libro de contabilidad de préstamos, extorsiones y transferencias forzadas. En la última página estaban nuestros nombres, el mío, el de mi suegra y la dirección del taller de mi padre. Al lado, una nota en rojo. Obligar a la cicatriz a salir. Si se resiste, liquidar a toda la familia. Cerré el cuaderno, con las manos heladas. Robles no solo buscaba dinero, había planeado usar a mi familia como cebo para una venganza de más de 20 años. Pero esta vez, mi padre no la detuvo con violencia. La detuvo con su propio sacrificio, sacando todos los secretos a la luz. Y supe que, desde ese momento, nadie podría volver a usar su pasado para humillarlo. 3 días después de la operación, mi padre fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos. Todavía estaba débil, con el hombro inmovilizado, pero consciente. Lo primero que preguntó no fue sobre el destino de Robles ni sobre su taller. Me miró y preguntó, ¿has conseguido dormir? Rompí a llorar junto a su cama. Durante esos 3 días apenas había dormido, corriendo entre su habitación, la de Margarida y las reuniones con las autoridades. Le reproché por haberse interpuesto ante la bala. Él sonrió cansado. No lo pensé, hija. Vi a mi niña delante de un arma y mis pies se movieron solos. Mi madre, a su lado, secaba sus lágrimas en silencio. Sabía que él lo volvería a hacer. Mientras mi padre se recuperaba, el caso se expandió rápidamente. El cuaderno de Robles reveló una red de usura y extorsión.
Margarida y Ricardo fueron interrogados. No solo eran víctimas, sus acciones los habían convertido en cómplices. Sin embargo, su confesión y cooperación fueron tenidas en cuenta. El día de la declaración, fui con mi abogado. Alejandro quiso acompañarme, pero le pedí que se quedara con nuestros padres. Me entregó un expediente con todos los mensajes y correos que demostraban su propia complicidad. Sé que esto puede meterme en problemas, pero no quiero ocultar nada más. Acepté los papeles. Su debilidad había permitido que todo sucediera. Un simple lo siento no bastaría. En la sala de interrogatorios, Margarida parecía una sombra de lo que fue. Cuando pusieron el video de la bofetada, agachó la cabeza. Las pruebas eran abrumadoras. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, se derrumbó. Confesó que la envidia la había consumido. Yo tenía una carrera, independencia económica y el apoyo de mi familia. Ella, en cambio, vivía con el miedo constante de las deudas de su marido. Su envidia se convirtió en un deseo de hundirme para no sentirse tan fracasada. No te odiaba por algo que hicieras mal, dijo entre lágrimas. Te odiaba porque cada vez que te miraba, veía el desastre que era mi vida. Escucharla fue un golpe frío. Ninguna confesión podía borrar el daño. Ricardo también lo admitió todo, desde las deudas iniciales hasta las apuestas desesperadas. Pensaba que tú eras la débil, me dijo, pero el más débil era yo, que no me atrevía a admitir mi fracaso y arrastré a todos conmigo. No respondí. Hay disculpas que deben decirse, pero la víctima no tiene la obligación de perdonar de inmediato. Después, la señora Luisa me pidió hablar. Intentó arrodillarse ante mí. La detuve, pero me agarró la mano, llorando sin consuelo. Admitió su favoritismo, cómo había dado por sentada mi paciencia y había usado la palabra familia para obligarme a ceder. No te pido que lo olvides todo, dijo. Solo te pido una oportunidad para enmendar mis errores, aunque ya no consideres esta tu casa. La miré y mi ira se había disipado, pero la herida seguía ahí. No quiero que se arrodille. Solo espero que nunca más llame deber al sufrimiento de una persona. Quien se equivoca, paga, sea hijo o nuera. Ella asintió, derrotada. Me contó que había puesto sus bienes bajo protección legal y que vendería la tienda de Ricardo para reparar parte del daño. Esa noche, volví a mi apartamento con Alejandro. El espacio era el mismo, pero todo se sentía diferente. Él se quedó de pie en el salón y dijo: «Sé que no tengo derecho a pedirte que actúes como si nada hubiera pasado. Solo quiero saber si me darás una oportunidad para cambiar». Miré al hombre con el que había vivido 5 años. Se había puesto de mi lado al final. Había confesado, pero también había permitido mi dolor durante mucho tiempo. Me quité el anillo de bodas, lo dejé sobre la mesa y dije: «Necesito tiempo. Tu cambio es algo que debes hacer por ti, no como un precio para comprar mi perdón». Alejandro miró el anillo, con los ojos vidriosos. No intentó detenerme, asintió y se apartó para dejarme pasar. Esa noche, me quedé mirando la ciudad desde la ventana. Entendí que el caso se resolvería, pero la decisión más difícil no estaba en un tribunal, sino en mi propio corazón. ¿Podría reconstruir un matrimonio con tantas grietas, o tendría el valor de empezar un nuevo camino? Y por primera vez en años, supe que mi decisión no se basaría en el miedo, ni en el qué dirán, ni en el deseo de mantener una familia rota. Casi un año después de aquella fatídica fiesta, el caso concluyó. Vicente Robles y su red fueron condenados. Ricardo y Margarida también enfrentaron las consecuencias legales de sus actos. Aunque su cooperación fue un atenuante, no los eximió de responsabilidad. El día de la sentencia, la señora Luisa no lloró. Solo dijo con calma: «Al menos esta vez, tienen que hacerse cargo de sus propias vidas». Lucas quedó a su cuidado. A veces me preguntaba si odiaba a su madre. Yo le decía que, aunque su madre se había equivocado mucho, lo quería y que los errores de los adultos eran responsabilidad de los adultos. Mi padre tardó meses en recuperar la movilidad casi total de su brazo. Ya no podía hacer los trabajos más pesados del taller, pero no parecía triste. Un día le pregunté si se arrepentía de haber ido a aquella fábrica. Él sonrió. «Solo lamento haberte dejado pensar tanto tiempo que aguantar en silencio era la única forma de mantener una familia unida. Te enseñé a no depender de mi nombre, pero se me olvidó enseñarte que no depender de nadie no significa tener que cargarlo todo tú sola». Sus palabras me marcaron. Durante un tiempo, Alejandro y yo vivimos separados,
Él se mudó a un pequeño apartamento y empezó de cero, haciéndose cargo de su madre y sus sobrinos sin pedirme ayuda. No me llamaba para rogarme que volviera, solo enviaba mensajes esporádicos preguntando por mis padres. Un día, me mandó la foto de un armario nuevo, diciendo que había aprendido a respetar el espacio y las pertenencias de los demás. Su cambio no estaba en las promesas, sino en las acciones silenciosas. Una tarde, volviendo al taller, vi la estatuilla de madera sobre la mesa de mi padre. La había vuelto a ensamblar. Las grietas seguían visibles, pero las había reforzado con pequeñas clavijas de madera y un barniz protector. Le pregunté por qué no había hecho una nueva. Él acarició la madera. Hacer una nueva es fácil. La guardo para recordar que lo que está roto se puede arreglar, pero no hay que fingir que nunca se rompió. Para el aniversario del abuelo de Alejandro, decidí ir. La señora Luisa me abrió la puerta y, sin aspavientos, puso un plato más en la mesa. Después de comer, me entregó una caja con el anillo de bodas que yo había dejado. Decidas lo que decidas, lo respetaré. Ya no usaré la palabra familia para retenerte. Tomé la caja, pero no me puse el anillo. Le dije que no podía olvidarlo todo, pero que estaba dispuesta a darle a Alejandro una oportunidad de empezar de nuevo. No para continuar nuestro viejo matrimonio, sino para construir una relación diferente, donde nadie tuviera que sacrificar su propia seguridad por una apariencia de paz. Alejandro, que había oído la conversación desde el patio, entró con los ojos enrojecidos. No me abrazó, solo preguntó: ¿puedo llevarte a casa? Asentí. Al llegar a mi apartamento, me entregó las llaves y dijo que no entraría sin mi permiso. Un gesto pequeño, pero que demostraba un entendimiento que antes no tenía. Abrí la puerta y me hice a un lado para que pasara. No sé qué nos deparará el futuro. Hay heridas que tardan en sanar y confianzas que cuestan reconstruir. Pero esta vez, mi elección no nacía del miedo a la soledad, sino de haber visto a un hombre aprender a asumir su responsabilidad, a una suegra aprender a soltar su favoritismo y a mí misma aprender a protegerme sin volverme amarga. Y mi padre, el hombre cuyo nombre una vez infundió temor, no me salvó con matones ni puños. Me salvó con calma, arrodillándose por un niño y arriesgando su propia vida para demostrar que siempre es posible salir del pasado. Después de todo, aún conservo los pedazos de la estatuilla. Cada vez que los miro, ya no recuerdo la bofetada ni las risas burlonas. Solo recuerdo las manos callosas de mi padre, uniendo pacientemente cada fragmento. Quizás la vida es así. No todo lo que se rompe debe tirarse, pero para conservarlo hay que tener el valor de mirar de frente a las grietas. Si esta historia te ha conmovido, compártela para que más personas puedan reflexionar sobre el verdadero valor de la familia y el respeto.